Hola, hoy vamos a desgranar las ideas clave de un libro, El ojo del amo, de Matteo Pasquinelli, porque nos va a descubrir una historia de la inteligencia artificial. Bueno, una historia muy diferente a la que solemos escuchar. Venga, vamos al lío. ¿Qué pasaría si la historia de la inteligencia artificial en realidad no va de replicar la mente humana? ¿Y si toda esa narrativa que nos han contado, pues no es la historia completa? A ver, lo normal es pensar en la IA como, no sé, como esa búsqueda casi mística para imitar el cerebro, para resolver el gran enigma de la inteligencia, ¿verdad? Pues bien, la perspectiva que vamos a ver hoy es radicalmente distinta. Sugiere que la IA, en su raíz, es en realidad una historia larguísima sobre cómo automatizar el trabajo humano. Y ojo, también un proyecto para gestionar las relaciones sociales. Y claro, todo esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Qué es entonces la inteligencia artificial? ¿De qué estamos hablando en realidad? Bueno, la visión que suele dominar es que la IA es la misión de resolver la inteligencia. Pero el argumento central aquí es otro. Es que su código interno, su ADN por así decirlo, no se basa en imitar la biología, el cerebro, sino en la inteligencia del trabajo, la de las relaciones sociales. Pensemos un segundo en un coche autónomo. Su desarrollo nos ha enseñado la cantidad de habilidad cognitiva y de cooperación que hay detrás de algo que antes llamábamos, sin más, un trabajo manual. Y aquí es donde entra en juego la metáfora central del libro, que le da título: El ojo del amo. Fijaos lo interesante aquí es esta cita de Karl Marx, porque el amo del que habla no es una persona para nada, es todo un sistema de poder, un sistema hecho de ciencia, de fuerzas naturales y, esto es lo más importante, del trabajo social de muchísima gente. Todo eso metido dentro de la propia maquinaria. La tecnología al final se convierte en ese ojo que supervisa. Y aquí está el meollo de la cuestión, lo que se llama la teoría laboral de la automatización. La idea es sencilla, en el fondo. Las máquinas inteligentes no aparecen por arte de magia, no. Lo que hacen es imitar y codificar la división del trabajo que ya tenemos los humanos. O sea, capturan los patrones de cómo colaboramos y los meten en una máquina. Vale, ¿y cómo se ve esto en la historia? Pues vamos a empezar por el principio, por el secreto que esconde el primer ordenador. Nos vamos a finales del siglo XVIII. Un matemático, Gaspar de Prony, tenía un trabajazo: crear unas tablas logarítmicas gigantescas. Y se le ocurrió una idea que fue sencillamente genial. Cogió la división del trabajo de una fábrica y la aplicó a una tarea mental. Montó lo que podríamos llamar un algoritmo social. Mira qué curioso. Un primer grupo de matemáticos de alto nivel creaba las fórmulas complejas. Luego un segundo grupo de administrativos las partía en pasos súper simples. Y al final un tercer grupo, a los que llamaban computadores humanos, se dedicaba solo a hacer sumas y restas básicas. Una cadena de montaje, pero para la mente. Pasan unas décadas y aparece Charles Babbage, observa este sistema, este algoritmo humano, y tiene una de esas revelaciones que cambian el mundo. Se da cuenta de que puede reemplazar a todas esas personas con una máquina. Es que su famosa máquina diferencial no se diseñó pensando en imitar un cerebro, no. Se diseñó para mecanizar, para automatizar esa división del trabajo mental que ya existía. Pero claro, este principio no se quedó ahí. Vamos a ver cómo fue evolucionando la ambición por automatizar el trabajo de las personas. Empezamos en los años 1820 con Babbage automatizando el cálculo mental. Damos un salto de casi un siglo y el Taylorismo ya buscaba automatizar los movimientos físicos de los trabajadores en las fábricas. Llegamos a los años 50 y el perceptrón, que fue un precursor de las redes neuronales, ya intentaba automatizar la percepción visual. Y hoy el Deep Learning lo que hace es automatizar el reconocimiento de patrones a una escala que es masiva. Como vemos, la ambición no ha parado de crecer. Y esta comparación que vemos ahora es que es potentísima. A la izquierda tenemos un ritual hindú súper antiguo, el Agni Kayana. En el fondo es un algoritmo social para organizar el trabajo de colocar 1000 ladrillos de una forma muy específica. A la derecha, una red neuronal, que es un algoritmo para organizar datos. Pero si lo piensas, en esencia ambos son exactamente lo mismo, sistemas para estructurar un proceso colectivo. Vale. ¿Y todo esto qué significa para la inteligencia artificial de hoy en día? Pues que nos revela algo así como su código social oculto. Y aquí está la clave de todo, de verdad. Todas las jerarquías sociales, los prejuicios, las estructuras de poder del mundo, no es que solo influyan en la IA, es mucho más profundo. Es que están codificadas en su propio diseño desde el minuto cero. Por eso, el famoso sesgo en la IA no es un bug, no es un error que se pueda corregir y ya está, no. Es una característica que hereda directamente de los sistemas sociales que está automatizando.
Y ojo, que esto no es una idea de ahora. El mismísimo Alan Turing, allá por 1947, ya se imaginaba que la gente que trabajara con uno de los primeros ordenadores se dividiría en amos y sirvientes. Los amos, decía él, planificarían las instrucciones, los sirvientes alimentarían la máquina. O sea que esta visión jerárquica del trabajo estaba ahí metida desde los mismísimos inicios de la computación. Pues esa visión de Turing, de los sirvientes, sigue muy viva hoy. Es lo que ahora se conoce como el trabajo fantasma. Es ese trabajo humano, inmenso y casi siempre invisible, que hace falta para entrenar, para etiquetar y para moderar los sistemas de IA. Hablamos de millones de personas cuyo trabajo es lo que permite que esa ilusión de que la máquina es autónoma se mantenga. Así que vamos a terminar con una pregunta. Una para darle vueltas. La próxima vez que veamos una máquina que nos parece inteligente, quizás la pregunta importante no es cómo piensa. Quizás la pregunta de verdad es el trabajo de quién se ha tenido que hacer invisible para que esto sea posible.